Correspondiente al tema de derivadas, dentro del bloque de análisis vamos a ver la recta, tangente y normal a una gráfica, a una función. En este caso tenemos aquí un ejemplo, la función f de x, la parábola x cuadrado menos 4, aparece representada en rojo. Para que nos situemos, aunque tendremos luego elementos para poder representar una gráfica, esta es una de las que ya debemos haber representado en cursos anteriores. Y a modo de recordatorio, aunque no venga ahora el caso con la recta tangente normal, para abarcar todos los conceptos, veréis que una parábola en la que falta el término en x, por lo tanto tiene el vértice. Recordad que el vértice de la parábola lo calculamos con menos b partido 2a. Tiene el vértice, al ser la b 0, no aparece el término b, está el vértice de la parábola en el eje y, el eje vertical, y en el punto 0, menos 4, es decir, aquí estaría el vértice, y las ramas van hacia arriba de esa parábola por el coeficiente positivo de la x cuadrado, en este caso 1. Bueno, eso ya digo, lo veremos más adelante, simplemente a modo de recordatorio. Y lo que vamos a calcular es, por un lado, la recta tangente, que es aquella que toca la gráfica en un solo punto, y la recta normal, que es la perpendicular a la tangente, es decir, la que forman entre ellas un ángulo de 90 grados. Rectas tangentes a una función hay tantas como puntos tiene la función. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que marcarme es el punto de la gráfica donde voy a calcular la recta tangente. En este caso, la fórmula viene marcado por x sub 0. Posteriormente lo veremos con un ejemplo más claro. En este caso particular, según el gráfico, donde estaríamos calculando la recta tangente, ese x sub 0 sería el punto 1. Punto de abscisa 1 para el eje x. Ese sería x sub 0. ¿Quién sería f de x sub 0? Pues la imagen de f, de la función f, así definida, en el punto x sub 0, que hemos dicho que en este caso sería el 1. 1 al cuadrado 1 menos 4 menos 3. De ahí que esta sería f de x sub 0. Y el siguiente ingrediente que necesitaríamos sería calcular la derivada de la función, en este caso fácil, una función polinómica, derivada de f 2x, y calcular, para sustituir aquí en lo que es la pendiente de la ecuación de esta recta, por f', la derivada en el punto x sub 0, es decir, en el punto 1. Y a partir de ahí realizar los cálculos y despejar la y en función de la x. La recta normal, que como digo, tiene la característica de que es perpendicular a la recta tangente, y formando un ángulo 90 grados, como decía antes. La pendiente de una recta normal, y esto lo vimos en geometría y nos da una pista para si en algún momento tenemos la pendiente de una recta y queremos calcular una recta perpendicular a ella, lo que hay que tomar como pendiente es el opuesto de la inversa, es decir, el opuesto por el que le cambiamos el signo, menos 1, y la inversa porque hacemos 1 partido f' de x sub 0. Por lo tanto, los ingredientes son los mismos, f en x sub 0, aquí igual, x sub 0. Lo que cambia es la pendiente de la recta. Para la tangente, la derivada en el punto. Para la recta normal, menos 1 partido, la derivada en el punto. Es decir, el opuesto del inverso. Vamos a ver un ejemplo. El problema nos diría, calcula las ecuaciones de la recta tangente y normal a f de x en x igual a 1, siendo f de x la función que nos dan, 1 partido 1 más x. Arriba tenéis representados los ingredientes que necesitamos para aplicar las ecuaciones de la recta. Por un lado, f en el punto de abscisa, en este caso 1, ese sería el x sub 0 que hablábamos antes en la fórmula. Sustituyendo en la función 1 partido 1 más 1 queda 1 medio. Por otro lado tenemos que calcular la derivada de la función. He puesto aquí paso a paso, ya sabéis, derivada de un cociente en este caso. Pues quedaría menos 1 partido el denominador al cuadrado. Y necesitamos calcular esta sería la función derivada
y lo que necesitamos es calcular particularmente la función derivada en el punto 1. Sustituyendo aquí nos sale menos un cuarto. Y ya a partir de ahí es solamente sustituir los valores encontrados en las ecuaciones de la recta correspondiente. Recta tangente, recordad que la fórmula era y menos f en el punto 1 igual a f' en 1 por x menos 1. F en 1 lo tenemos aquí, un medio. F' en 1 lo tenemos aquí, menos un cuarto. X menos 1. Y a partir de aquí multiplicamos, menos un cuarto por x, menos x cuartos, menos por menos más un cuarto, y el menos un medio que pasaría a este miembro sumando. Agrupamos las fracciones de números y la x, obteniendo 3 cuartos, y esto sería la ecuación de la recta. Fijaros que efectivamente es la ecuación de una recta, y que depende de x, donde menos un cuarto sería la pendiente de esa recta, y 3 cuartos la ordenada en el origen, es decir, donde cortaría al eje Y. Para la recta normal, prácticamente igual, sustituyendo, como decía, en lugar de f' en 1, la inversa, el opuesto. Es decir, el opuesto de menos un cuarto es un cuarto, y la inversa de un cuarto es 4. 1 partido 4 es 4. Ese 4 multiplica la x, 4x, 4 por menos 1, menos 4, el 1 medio que pasa aquí sumando. Agrupamos una vez más las fracciones, y esta sería la ecuación de la recta normal, y que depende de x, ecuación de una recta, la pendiente, 4, la ordenada en el origen, menos 7 medios. Y así se harían, pues, siempre que nos pidan calcular la recta tangente y normal a una función en un punto.